a lo nuestro. Nosotros, cuando empezamos a evaluar neuro, tenemos que empezar a ver las patologías de mayor incidencia en el sistema nervioso central. ¿Cuáles son las patologías de mayor incidencia en el sistema nervioso central? Tumores, infartos, hemorragias, ¿m? Edemas, infecciones, inflamaciones y ¿qué le pasa a los abuelitos? Degenerativos, ¿ya? Y en caso de los pediátricos, congénitos. Entonces, necesitamos secuencias, y esto es como el armaje de lo que vamos viendo en cada una de las unidades. Vamos a ver que hay secuencias que nos sirven para estudios morfológicos y secuencias para estudios patológicos. En el caso de neuro, nosotros sí o sí, sí o sí, sí o sí, vamos a partir siempre planificando el protocolo estándar. ¿Y qué significa el protocolo estándar? 5 axiales básicos que no puede faltar en la cartera de la dama ni en el bolsillo del pantalón del varón. ¿Cuáles son? T2 turbo, T1 turbo, T2 gradiente, el flare y difusión, ¿cierto? Además, vamos a agregar un coronal. ¿En qué potenciación? T2 y un sagital en T1. Vamos a ir viendo cada una de nuestras imágenes. En el caso del T1, vamos a agregar dos cualidades del T1. El T1 turbo y el T1 gradiente. ¿Y por qué hablamos de las diferencias del T1 turbo y el T1 gradiente? Y de hecho me pasó hace muy poquito, cuando fui a cubrir en el centro médico X, que recitaron a un paciente. ¿Por qué? Porque el doctor estaba pidiendo el axial T1 turbo y solamente tenía el gradiente volumétrico y no quería la reconstrucción del gradiente. Ahora, analicemos la imagen. La imagen de la izquierda, se supone que la estoy moviendo, es una imagen que tiene mucho artefacto o poco artefacto. Mucho artefacto. La imagen de la izquierda es una imagen gradiente. Y de las gradientes que hemos visto, ¿cuál es la que se hace para el neuro? La que le toca a varios en el laboratorio. ¿Qué secuencia de base? Ya, pues chiquillos, si estuvimos en el laboratorio, lo estuve ahí apretando el cogotito. Una gradiente incoherente, ¿cierto? ¿Cuál es el problema de hacer una gradiente incoherente en neuro? ¿Cuáles son los conflictos fisiológicos que tengo en el sistema nervioso central? Del cuello para arriba, de la base craneana para arriba. ¿Cuáles son mis conflictos fisiológicos que hacen que una gradiente tenga conflicto y que por eso el médico me pida un turbo? Interfaces de materia. ¿Dónde tengo interfaces de materia? Los peñascos, los senos paranasales. De repente la chiquilla y algunos chiquillos también puede ser. Máscara de pestaña, porque la máscara de pestaña tiene hierro, ¿cierto? Tiene metales, ojos chiquillas, que tienen metales pesados. Entonces, probablemente la gradiente sea una secuencia que me dé más artefactos que una turbo. Y si se fijan, ¿cuál es el contra de la turbo? Fíjense en la imagen de la derecha versus la interfase de contraste de la imagen derecha versus la izquierda. ¿Qué tengo menor que cosa? Interfase de materia o de contraste. De contraste, ¿cierto? Me cuesta más diferenciar la gris y la blanca. ¿Y por qué es importante? Y le encontré mucha razón al clínico que pidiera el T1 turbo, porque si yo tengo mucho artefacto en el gradiente, ¿dónde más firmo anatómicamente? En el turbo. ¿Por qué? Porque el T1 en neuro, en central, se ocupa para estudio morfológico y diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. ¿Ya? Bien, siguiente imagen. En el caso del pool de las imágenes potenciadas en T2, T2 turbo, T2 flare.
gradiente y tenemos acá difusión. Ok. ¿Para qué me sirve el T2 turbo? Para evaluar líquidos. Líquidos solo líquidos, así como líquidos cefalorraquídeos solamente. Circunvoluciones, donde anda nadando el líquido cefalorraquídeo. ¿Me sirve para ver patologías? ¿Me sirve para ver patologías? Sí. ¿Qué patologías yo podría ver? Edema. ¿Qué estoy viendo aquí? Edema. ¿Qué otra patología podría haber acá? ¿Dónde está inmerso el contexto patológico? Porque de que tiene algo el paciente, tiene algo el paciente. ¿Dónde podría estar? Parenquimatosamente hablando. ¿En blanca o en gris? ¿Podría ser una enfermedad desmielinizante también? Sí. ¿Qué otra cosa puedo ver en las turbos? Una desmielinizante. ¿Y por qué puedo ver enfermedades desmielinizantes? ¿Qué es una enfermedad desmielinizante? Enfermedad desmielinizante. Mielinizante, desmielinizante. ¿Qué significará? Que hay una pérdida de mielina. Muy bien. Causas de pérdidas de mielina. Edad. Los pobres abuelitos, pobrecitos. ¿Qué otra cosa más? ¿Por? ¿Mm? Ya, pero autoinmunes. Ya. ¿Qué pasó con el COVID? Encefalopatías por COVID y por lo otro, causas virales. ¿Qué otra cosa más? ¿Por qué se pierde célula de Schwann? Porque eso es lo que pasa. La célula Schwann no produce mielina y por lo tanto hay una reducción de la mielina. ¿Qué otra cosa puede causar una pérdida de mielinizante? Puede ser directa o indirecta. Ya dijimos. ¿Ah? ¿Y quién nutre a la célula? ¿Qué es lo que nutre a la célula? ¿Ah? Pero ¿de dónde sacan los nutrientes? El oxigenito, de la sangre. ¿Y dónde anda la sangre por los vasitos? ¿Y cómo se llaman esas enfermedades? Vasculares. Muy bien. Entonces tenemos vasculares, desmineralizantes, inflamatorias, virales y esas significativamente. Entonces estamos viendo que el T2 de todo lo que responde a patología acuosa, yo la puedo clasificar acá. Yo puedo saber si esa agua está ligante o no está ligante. No. ¿Dónde yo veo eso? En el FLER. Principio físico del FLER, ¿cuál es? ¿Qué cosa aparte? Un tiempo de inversión. ¿De cuánto es el tiempo de inversión? De 2000 a 2500, ¿cierto? Y el TR más o menos, ¿por cuánto andamos? ¿Sobre cuánto? Échale la luca al tiro nomás. Arriba de las 8 lucas, ¿cierto? Bien. ¿En qué potencia? En T2. ¿Y qué satura? ¿Qué tipo de líquido? Libre. Por lo tanto, si yo veo líquido, ¿qué estoy viendo? Líquido ligante. Analicemos. ¿Qué silencio? ¿Qué podemos decir respecto a eso? Ya vimos el T2 turbo y vimos el T2. ¿Qué podemos decir? Taran, 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 taran. Edema. Mm, ya. Pérdida sin convulsión. Mm, tumor. Ya vimos el personaje. Ahí está el malo de la película. ¿Qué está haciendo el malo de la película?
Consecuencias patológicas de la presencia de una lesión primaria en el sistema nervioso central. ¿Qué significa el edema vasogénico? Génico, vaso. Vasogénico. 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 ¿Y consume qué cosa? Una, que los tumores tienen alta vascularización, pero yo tengo problemas con el tumor. ¿Dónde estoy teniendo el gran problema? Parenquimatoso. ¿Qué me está causando el tumor? ¿Tenemos agua alrededor del tumor? Sí, hay agua. ¿Es agua limpia o es agua sucia? ¿Por qué hay agua sucia? Eh, Ruptura de barrera hematoencefálica. ¿Qué significa que hay ruptura de barrera hematoencefálica? No sé. Ya llevamos el T2 turbo. Vemos que hay edema, infarto y desmielinizante. Busquemos más. Vamos con el gradiente. ¿Qué dice el gradiente? ¿Qué tipo de gradiente puedo hacer? ¿De qué formato? ¿En 2D o en 3D? ¿O en ambas? En ambas, ¿cierto? Puedo hacer el gradiente 2D, que se llama gradiente, clásica, por supuesto, y de secuencia de base habitualmente es una gradiente clásica. O en su defecto hacemos una secuencia SWAN, que es una secuencia volumétrica. Y en este caso, la imagen de la izquierda, ¿qué secuencia es? Gradiente. ¿Secuencial o volumétrica? Secuencial. ¿Cómo yo sé que es secuencial y no volumétrica? Buena. ¿Y cómo te ves? ¿Cómo te ves? Comparemos, po, comparemos. Oye, ¿cómo lo pasaron en la vacación, chiquillo? Yo lo pasé, lo dije estupendo. ¿Y usted? Eso, yo dormí todo el día. Despertaba, comía y dormía. Me levantaba, comía y dormía. Hicimos maratón con mis cachorras, pero así, on fire. Esa imagen que están viendo, ¿es 2D o 3D? ¿Cómo yo sé que es 3D? ¿Qué es lo que más le llama la atención a diferencia de la otra imagen que no la puedo comparar? Aparte de tener muchos cortes, ¿qué otra cosa le llama la atención así grotescamente, así coloquialmente? ¿Ah? Tiene más contraste visual. ¿Y más se nota en la periferia? ¿Qué cosas estamos notando? Los vasos. El SWAN se ocupa principalmente para ver microvascularizaciones que no se pueden ver en el gradiente secuencial. De hecho, caso anecdótico, donde estoy haciendo cobertura, cuando llegué, los protocolos de neuro estaban con secuencias gradientes. Y eso fue de enero. Y ahora llegué a otro turnito por acá y dijeron, no, cambiaron los protocolos. ¿Y qué cambiaron? No, estamos agregando los volumétricos. ¿Problemas con los volumétricos? ¿Cuál sería el problema? Por tanto, indignados los tecnólogos que había que agregar los volumétricos. ¿Pero por qué estaban indignados los colegas? Pues, justa razón tenían para estar indignados. ¿Por qué han estado indignados los colegas? El problema de pasar de un secuencial a un volumétrico. Tiempo. Y a los chiquillos, ¿adivinen cuánto tiempo le dan para hacer los neuros? 15 minutos. Tengo que agregar 5 axiales, más el coronal, más el sagital, más la administración de medio de contraste. No sé si la gerencia a veces juran que uno hace milagros, pero no, no hace milagros. Entonces, con justa razón está grabando los chiquillos. Entonces, a diferencia de esta es mi imagen 2D o 3D, 2D. ¿Veo más vasos o veo menos vasos? Menos vasos. Ahora comparémoslo con lo que tenemos acá.
Y ahora, ¿qué me dice el gradiente? ¿Qué patología yo puedo ver en el gradiente? Hemorragia. ¿Qué tipo? Crónicas. ¿Sobre crónicas? Y la subaguda. ¿Qué estrategia magnética tiene la subaguda? La voy a aburrir con esa pregunta. Paramagnética. Las crónicas. Me siento orgullosa. Entonces, solamente viendo ese pool. ¿Qué puedo decir al respecto? No tengo componentes hemáticos subagudos o crónicos. Tengo un complejo edematoso ligante. Puede ser de dos tipos: inflamatorios o infecciosos o vasculares. ¿Por qué? Porque no tengo certeza que se esté rompiendo la barrera hematoencefálica, pero tengo la presencia de un tumor. La pregunta es, que lo vamos a ver en la clase de neuro, porque esta es parte de la clase de neuro. Por eso les dije, esta clase la hago a capela. ¿Es un tumor intraxial o extraxial? Porque yo sé que es un tumor extraxial delimitado, elegantemente delimitado. ¿Qué más? ¿Cómo yo sé que hay inflamación de las meninges? Ya hay un signo de la cola, pero ojo, si yo quiero ver inflamación de la meninge, ¿dónde yo puedo ver la inflamación de la meninge? De hecho, también en el último turno que hice, me tocó una paciente embarazada de 18 semanas y estaban sospechando porque tenía aislamiento preventivo de contacto y de gotita por meningitis bacteriana. Obviamente, la meningitis requiere medio contraste, ¿no? ¿La meningitis requiere medio de contraste? Sí, tanto en escáner como en resonancia, pero está embarazada. ¿Yo puedo administrar medio de contraste a una paciente embarazada? No, pero al clínico le tenía que demostrar que no tenía meningitis. ¿Cómo yo le muestro al clínico que no tiene meningitis? Súper segura, así como, Doc, con esta imagen usted ve si tiene o no meningitis. ¿Cómo lo hice? ¿Qué es la meningitis? Yo asumo que todas estas patologías ustedes ya las vieron. Inflamación de las meninges, causa de la inflamación de las meninges. ¿Infección de qué tipo? Bacteriana o viral. Si tengo un proceso inflamatorio infeccioso, ¿cuál es la consecuencia patológica e imaginológica que yo podría tener? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué pasa consecuentemente a nivel patológico, parenquimatoso o local en las meninges? Es infección. ¿Qué produce la infección? Pus, absceso. ¿Y el absceso qué es lo que es? Una colección. ¿Tiene mucha agua o poca agua? Mucha agua. ¿Tiene mucho residuo o poco residuo? Mucho residuo. ¿Es agua ligante o es agua libre? ¿En qué secuencia yo veo la meningitis? Flair. Entonces, ¿qué le hice a ese protocolo? ¿Qué le agregué? Un flair secuencial o volumétrico. Volumétrico. ¿De una inversión o doble inversión? Ahí lo defino. Una inversión es porque tiene un tiempo de inversión. A doble inversión es porque tiene doble tiempo de inversión. Si yo tengo un tiempo de inversión, que ¿cuánto es del tiempo de inversión? De 2.000 a 2.500. Pero yo les digo, doble inversión, ¿qué le agregué? ¿Qué cosa? Técnica de saturación grasa. Y era una paciente embarazada. ¿Qué técnica habré empleado? ¿Pasarme convenía en este caso? ¿Estir con T o con P? ¿De toro o de perro? De perro, ¿cierto? De perro. Bueno, sí, efectivamente, le agregué una técnica espectral, es ir para aumentar la interfase de contraste. Y adivinen qué, ¿salió positivo o negativo? Negativo. Por lo tanto, el clínico se podía quedar absolutamente tranquilo que la paciente no tenía meningitis. Le pidieron un angio de cerebro, entonces le agregué
¿Qué cosas le agregué para descartar eso? La paciente era embarazada de 18 semanas, venía con cefalea intermitente y con síndrome vertiginoso, con sospecha de meningitis y estaba con aislamiento preventivo de contacto de gotita. ¿Qué protocolo le hice? Todos, ¿cierto? Para ver arterias. ¿Qué más le agregué? ¿Le podía meter medio de contraste? No, pero el doc necesitaba ver arterias y necesitaba ver venitas. Entonces el TOC para ver arterias. Después que le agregué, face contrast. ¿Con o sin medio de contraste? Por lo tanto, me demoré mucho tiempo o poco tiempo. Mucho tiempo, ¿cierto? ¿Para qué? Para ver venitas, ¿cierto? Con tiempo de velocidad entre 15 a 18 centímetros por segundo, que es el velocity, la cantidad de velocidad por segundo a nivel vascular. Ojo ahí, la arterial, y la porque vamos a ver, la arterial dura entre 20 a 25 centímetros por segundo y las venosas entre 15 a 20. Eso en pacientes adultos, pacientes pediátricos también. Tengo las angios, pero tenía que hacerle algo a nivel cerebral. Y de estas 5 axiales, hay 3 que nunca, nunca le puede faltar en la cartera de la dama y en el bolsillo del pantalón del varón. ¿Cuáles son? Difusión, dígame. Buena pregunta. Tengo un equipo sin inteligencia artificial y un equipo con inteligencia artificial. ¿En qué equipo lo hice? Con inteligencia artificial. ¿Cuánto me demoré? 2 minutos. Agregué 1, 2, 3, 4, 5, 6 secuencias, de las cuales 3 eran volumétricas en 12 minutos. Ya. ¿Qué secuencia de base no le puede faltar nunca en la cartera de la dama ni en el bolsillo del pantalón del varón? Y aquí vamos con patología. Imagen de la izquierda, ¿qué secuencia es? ¿Qué factores B ocupamos en neuro? 0 y 1000. El que estamos viendo es factor 0 o factor B1000. Factor B1000. ¿Cómo yo sé que es un factor B1000? Porque el líquido cefalorraquídeo no lo veo hiper intenso. La imagen del medio, ¿qué secuencia es? Flair. Y la imagen de la derecha, el clínico ve este pool. ¿Qué descarto con la difusión? ¿Mm? Vamos, chiquillos, si ustedes lo saben, ¿qué descarto con la difusión? Tumores, abscesos, quistes, infartos. La paciente venía por cefalea, no sabíamos la causa. El FLAIR, ¿qué descarta? Si tiene un infarto, ¿qué descarta? Si estoy en un infarto, ¿qué descarta? Lo hemos visto, lo vimos en neuro. Si está en ventana o no está en ventana. Si estoy en una infección, como un absceso, ¿qué descarta? Si estoy en una infección, ¿qué descarta? Si estoy en un absceso, ¿qué descarta? ¿Qué es lo que FLAIR? Agua libre versus agua ligante. Entonces, si estoy en una infección, ¿qué descarto? Agua ligada. Si estoy en el gradiente, ¿qué descarto? Hemorragia. ¿De qué tipo? Crónica aguda. ¿Se entiende para dónde va la lectura, chiquillos? Estamos literalmente leyendo. Entonces, la difusión, ¿qué consideraciones veo? ¿Morfológicas o patológicas? Patológicas. ¿Qué tipo de patologías veo? De restricción de agua. Y para poder ver de restricción de agua, ¿qué veo de ladito o pegadito? El mapa de C. Si yo estoy en un quiste, ¿cómo se ve en el factor venir el quiste? Hiper y en el ADC. ¿Por qué lo veo en el ADC hiper? Porque tiene movimiento preuniano, movimiento cinético macroscópico. Si estoy en un absceso, ¿cómo se ve en el factor B1000? Hiper y en el mapa de C. Hiper. ¿Y por qué? Porque también tiene movimiento preuniano cinético. Si estoy en un infarto dentro de ventana, ¿cómo lo veo en difusión? Y en el mapa de C. ¿Y por qué lo veo hipo? Porque es agua intracelular, es estancada. En un tumor, ¿cómo veo la difusión?
hiper, y en el mapa de C, hipo. ¿Y por qué la veo hipo? ¿Y por qué el infarto y el tumor tienen agua dentro de la célula? O sea, siempre hay agua, pero ¿por qué se encierra el agua dentro de la célula? Oxígeno. En ambos casos hay falta o necesidad de oxígeno. Frente a la necesidad, el cuerpo sabe qué hacer y va retardando el agua. Entonces, ¿qué puedo decir de eso? Ya que estamos en esta, pues chiquilla. Charán, charán. Puede ser un tumor o un infarto. ¿Cómo yo lo descarto? La gradiente que me dice, no hay hemorragia. ¿Me dice si sigue siendo tumor o no? No. ¿Qué le agrego? Choro, pues chiquillo, choro. Aquí estamos de los choros. ¿Cómo yo le hago para saber si eso es un tumor o no es un tumor? Si es un absceso o no es un absceso. ¿Mm? Le agrego espectro. ¿Cuál es el contra de agregar un espectro en esa zona? Hueso. Literal. Literal. En ese caso, si yo tuviera, o el clínico o la orden médica dijera espectroscopía, ¿qué tipo de espectroscopía haría? ¿Univoxel o multivoxel? ¿Por qué el univoxel sería el más adecuado? ¿Mm? Más específico y porque tengo menos conflictos por la interfaz. Esos son mis cachorros, muy bien. Ya, bien, pero no tengo el efecto, no me lo pidieron. ¿Cómo yo le hago para saber si son un tumor o no? ¿Ah? ¿Tenemos el examen? Tenemos el escáner. Qué feo. No le digan a la profe Crítica. ¿Ventana? ¿Qué ventana estamos ocupando ahí? Tejido blando. ¿La izquierda tiene contraste o no tiene contraste? ¿Y la derecha? Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer para descartar si es tumor o no es tumor? Contraste, po. ¿Cómo se ve la lesión respecto al parénquima local en el lado izquierdo? ¿Hizo qué? Hizo densa. Casi, casi las pillo. Ahora vamos con lo nuestro. Ahora vamos a las cosas más bonitas. Cosas con mucho. Cosas con... Nos vamos a ver la capa de... Ah, no, voy a poner aquí la... Ya descartamos con el... ¿Qué podemos decir ahí con eso? Vamos, chiquillos, empezamos a leer. Vamos. Van a llegar fresquitos para neuro. ¿Qué podemos decir respecto a esa lesión? Hoy nos falta ventana, chiquillos. Voy a sacrificar una. Ahí. Ahí sí. Ya, pues, chiquillos, veamos. ¿Mm? ¿Cuál la de arriba derecha? ¿Mm? No lo tenemos acá, corazón. No te lo pidieron. ¿Qué podemos decir respecto a esa imagen? Tumor. ¿Cómo dice que es un tumor? ¿Mm? Capta contraste.
¿Cómo yo sé que capta contraste? ¿Su captación es homogénea o es heterogénea? ¿La señal en el FLIR es homogénea o es heterogénea? ¿En el mapa de C es homogéneo o es heterogéneo? ¿En la difusión es homogéneo o es heterogéneo? Láncense, chiquillo. ¿Qué es lo peor que puede pasar si el paciente ya tiene el tumor? ¿Qué más le va a pasar? No sé, pues si todavía estamos ahí en el diagnóstico. Usted dice tumor, eso, así, me gusta. Profe, tumor. Vamos, de chora a chora, ¿por qué es tumor? Vamos, necesito que lea, vamos, suéltela. Ya, ¿cómo usted lo descarta? Descarta la hemorragia, ¿qué más? Vamos, chiquillos, vean. ¿Qué secuencias tengo? Arriba a la derecha, a la izquierda. Mapa S, a la derecha. Flare, abajo. Ya está. El contraste. ¿En qué potenciación trabajamos con el contraste? En T1. Vamos. ¿Ah? Vamos con los signos del paciente. Paciente con antecedente en control ambulatorio en neurología, además en estudio con posible de neoplasia de colon, en control ambulatorio con coloproctología y con biopsia tomada, informe pendiente. En traída al servicio de urgencia por cuadro de 4 horas de evolución caracterizado por compromiso de conciencia, cualitativo manifestado con empeorencia, afasia y somnolencia. Crean, crean, ¿dónde está la crea? Calcio, bilirrubina, leucocitos, dímero. Andaba por ahí la crea. Toman al april. ¿Qué significa que tomen el april? Hipertenso. ¿Qué significa que tomen omeprazol? ¿Qué significa que tomen metformina? Diabetes. Toma vitamina. ¿Qué significa? Tabaco, problemas con el calcio, osteoporosis. Toma lactulosa. ¿Qué significa? Tiene tiroides. Influencia no. Tiene su vacuna de COVID. OH negativo, tabaquismo negativo y drogas negativo. Llega vigil, tranquila, paciente femenino, no obedece órdenes simples, hemodinámicamente estable, frecuencia cardíaca 48 ya febril, ritmo sinusal. ¿Qué significa ritmo sinusal? Normal. Ahí tienen los datos. Ahora leamos. Así le va a decir el clínico, profe, tumor. No, no voy a decir, doc, vamos. Si el clínico, que les puede pasar, becaíto en su primer día de residencia, a ellos les pasan en la asignatura de radiología un bloque por un semestre en los 7 años de carrera. ¿Sabrán de imagenología o no sabrán de imagenología? Ahí estamos los tecnólogos médicos para apoyar al clínico que se está formando. Hay que ser colaborativo. ¿Qué le va a decir al pobre jovencito que está recién partiendo su carrera de medicina? Al chimuelo que está ahí con su ponendo ahí. Soy costor. Hay una captación de contraste, pero es homogéneo o heterogéneo. Sus bordes son definidos o poco definidos. Están dentro del parénquima o fuera del parénquima. En la difusión, ¿qué dice? ¿Tiene restricción de agua extracelular o intracelular? ¿Seguro? Ventaneemos bien. No se dejen llevar por el edema local. ¿Mm? Por eso les digo, no se dejen llevar por lo que pasa alrededor. ¿Mm? ¿Dónde está el tabique? ¿Dónde? Si tuviera un tabique, ¿en qué secuencia yo la veo?
¿Qué ve el flare? ¿Se ve homogéneo o heterogéneo el flare? Así a los amigos, chiquillos, se ve homogéneo o heterogéneo. Si yo tuviera que ver tabiques, ¿dónde veo el tabique? ¿Un tumor es una condición patológica acuosa o no acuosa? Acuosa. ¿En qué secuenciación yo puedo ver tabiquería o bordes acuosos? La imagen de la derecha, FLER, y la izquierda, T2 turbo. ¿Dónde yo veo mayor definición del tumor? ¿En el FLER o en el turbo? En el turbo. ¿Tiene tabique o no tiene tabique? ¿Tiene tabique o no tiene tabique? ¿Dónde tiene el tabique? ¿Tiene tabique o no tiene tabique? ¿Qué significa un tabique? ¿Qué significa un tabique? ¿Tiene tabique o no tiene tabique? ¿Dónde está el tabique? ¿Qué significa tabique? Una pared. ¿Y dónde está la pared? Es sutil, pero ahí está, ¿se alcanza a ver o no? ¿Se alcanza a ver? Sí. ¿Qué fome? ¿Ya vieron el caso? No, qué fome. Ya, entonces, para hacer un resumen, los T2 turbos, ¿para qué me sirven? Para ver líquidos. ¿Solamente líquidos? Patologías acuosas, ¿las puedo diferenciar? No, las puedo detectar, pero no diferenciar. ¿Qué otra cosa puedo ver en el T2 turbo? Circunvoluciones, por dónde anda nadando el líquido cefalorraquídeo. El FLER, ¿para qué me sirve? Para ver agua ligada, procesos patológicos asociados a agua ligante, edema, ¿qué tipo de edema? Vasogénico o citotóxico. ¿Qué más puedo ver? Enfermedades 10 milinizantes. ¿Qué más puedo ver? Infartos, ¿cierto? Si están en ventana o fuera de ventana. ¿Qué más tenemos? La difusión. ¿Para qué me sirve la difusión? Cuando tenga la difusión. ¿Para qué me sirve la difusión? Para ver procesos metabólicos patológicos. ¿Qué procesos patológicos puedo ver? Infarto, abscesos y quistes. Muy bien. ¿El gradiente para qué me sirve? Hemorragia. ¿Qué tipo de hemorragia? O crónica. ¿Solamente para ver hemorragias? Calcificaciones. ¿Dónde habitualmente encuentro calcificaciones? Plexo coroidio. ¿Y dónde más? Pineal. Muy bien. Y eh, el desplazado. ¿Qué secuencia va a ser? ¿Qué potenciaciones? T1, secuencia de base. Secuencia de base. Si pregunto dos veces, ¿por qué no? Entonces, secuencia de base, chiquillos. Mira, turbo, chiquillos, turbo. Recuerden que al principio partimos hablando ante la diferencia entre el turbo y el gradiente por este caso clínico que habíamos visto. ¿Para qué me sirve el T1, el neuro? Anatomía, diferenciación entre gris y blanca. ¿Qué nos falta dentro del protocolo? Que no hemos visto. T2, secuencia de base. Y pues chiquillo, les pasé la senda para el laboratorio y esto, un chongón. Secuencia de base, pues chiquillo. Turbo, pues chiquillo. ¿Tren de eco para esta imagen? Así, a lo prox. Mucho. Así como cuánto.
Ah, pero pongámoslo un poco más. Estamos... No, no tanto. 20, 32 por ahí. Están el barro luquito ahí apretado. Con lo eco. Ya, ¿qué vemos acá? Muchas cosas. ¿Cómo qué? Líquidos. Eje corto de los ventrículos. Circunvoluciones. Segmentos cerebrales, como los temporales. ¿Para qué? Para ver qué cosa. El hipocampo. ¿Y por qué es importante el hipocampo? Memoria a largo plazo. ¿Cuál era la clínica del paciente? No seguía instrucciones, tenía afasia y somnolencia. ¿Dónde está el tumor? ¿Dónde está el tumor? ¿Qué áreas están relacionadas con la afasia? Y basamos en neuro, Broca, Wernicke. Por lo tanto, ese edema, ¿qué está generando conflicto? ¿En qué tracto? Ah, oh. Dios Madre, Señor Jesucristo, los voy a aburrir con neuro. ¿En qué tracto está afectado ese segmento? Cerquita. Arcuato. Arcuato. Broca Wernicke, arcuato. Entonces, ese edema está afectando el arcuato. Muy bien. ¿La técnica medio de contraste? Sí. ¿Qué técnica de base voy a ocupar para los medios de contraste? ¿Qué secuencia de base es esa? Turbo, ¿cierto? Y además, hoy en día, en la gran mayoría de los centros médicos, agregamos una secuencia gradiente volumétrica isométrica porque este tipo de secuencia me permite caracterizar de manera homogénea las interfaces de contraste y además me permite evaluar con una sensibilidad relativa las dimensionalidades de la lesión. ¿Ya? No vamos a seguir con este casito porque vamos a seguir con nuestra clase teórica. ¿Dudas con